Algo muy extraño le está ocurriendo al centro de nuestra galaxia. Allí tenemos un agujero negro masivo llamado Sagitario A estrella y recientemente han descubierto algo que no se puede explicar. Acompáñame en este videoprograma porque juntos vamos a ver toda la información y vamos a descubrir que quizás están viendo señales que podrían proceder de otro mundo o de otra civilización. De lo que hoy os voy a hablar tiene que ver con un descubrimiento que ha hecho el telescopio espacial James Webb. Parece ser que observando el agujero negro que está en el centro de nuestra Vía Láctea, Sagitario A estrella, ha detectado unas extrañas explosiones continuadas que jamás se habían visto a lo largo de la historia. Parece ser que es un fenómeno totalmente nuevo, como os digo, no se había visto, y los científicos se están preocupando por la sencilla razón de que es el elemento que sostiene toda la Vía Láctea, el elemento que mantiene anclada la espiral a esa unidad. Si hay algo que perturba ese elemento que nos ancla, entonces, ¿podría haber algún peligro para nosotros? Realmente, es una preocupación, es una hipótesis de que podría afectar algo a la Tierra, pero no hay por qué preocuparse. Sobre todo porque hablamos de distancias cósmicas, hablamos de eventos que quizás por los años luz pasaron ya hace un tiempo. Aunque hay que hablar en profundidad de este evento. Una de las teorías dice que estas llamaradas de luz que se han detectado, luz muy intensa, están siendo producidas por el disco de acreción. El disco de acreción está formado por gas y polvo que rodea a todo Sagitario A estrella, como si existiese algo en el disco, algo en ese cúmulo de gas y polvo, algo que quizás puede ser de dimensiones colosales, de dimensiones titánicas, que estaría siendo engullido por ese agujero, tragado por Sagitario A estrella. Además de todo esto, fijaos en el dato. Se han podido observar de 5 a 6 grandes explosiones diarias. 5 a 6 grandes destellos que entre todo el día se producen, pero que también están acompañados de muchísimos destellos más pequeños. ¿Qué es lo que le está pasando al centro de nuestra galaxia? ¿Qué es lo que produce esos destellos, como os digo, colosales, de envergadura cósmica realmente? Pues se ha publicado un estudio del evento. Ha sido The Astrophysical Journal Letters quien describe cómo estas explosiones de energía varían en intensidad y duración. Algunas son muy rápidas, mientras que otras son un poco más lentas y muy cegadoras, erupciones que destellan desde la observación y que se repiten todos los días. Así que empezaron a preguntarse, ¿es algo natural? ¿O puede haber un patrón escondido en estos destellos? Los investigadores han observado también cambios sutiles a lo largo de los días. De hecho, llevan varios meses observando, y uno de estos investigadores, el señor Farhad Youssef Zadeh, líder del estudio y también astrofísico de la Universidad Northwestern, pues este hombre dice que el nivel de actividad que han observado ha superado las expectativas iniciales del equipo. Ha superado lo que creían que marcaba una tendencia para elaborar una teoría, y entonces tienen que reformular nuevas teorías al respecto, porque la intensidad es tan grande que rompe el patrón. Vuelven a preguntarse, ¿qué es lo que le está sucediendo a nuestra galaxia? Y aquí es cuando en el estudio marcan dos posibles teorías que estén causando estos destellos. La primera, como os decía, fluctuaciones en el disco de acreción. Este disco de gas y polvo podría estar comprimiendo el plasma que allí se genera, y al comprimir el plasma se generaría explosiones que se parecen mucho a las eyecciones de masa coronal, las erupciones solares, pero no se podría explicar del todo porque es algo nuevo que antes no se había visto, es algo que ha ocurrido de repente. Segunda hipótesis. Está sufriendo nuestro centro de la galaxia una reconexión magnética. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que existe un proceso
en el que las líneas del campo magnético colosales y tremendas de este agujero negro están colisionando, se están como retorciendo sobre sí mismas, liberando enormes cantidades de energía. Claro, esta energía sería muy diferente a lo que hemos visto normalmente, ya que estaría cargada por partículas muy aceleradas que llegarían a velocidades cercanas a la de la luz. Este proceso es muy similar al de una chispa de electricidad estática, algo así, pero se mantiene en una hipótesis entre varias. James Webb ha hecho también otras observaciones. De hecho, cuando este telescopio observó en dos longitudes de onda al mismo tiempo, 2.1 y 4.8 micrones, los científicos descubrieron que la luz de la longitud de onda más corta aparece unos segundos antes que la más larga. Y esto quiere decir que este retraso entre unos pocos segundos y hasta 40 segundos de retraso sugiere que las partículas pierden energía a medida que viajan a través de las líneas del campo magnético. Y esto es un comportamiento que se ha visto en este tipo de partículas, en otras observaciones de otros lugares, y puede ser uno de los indicios para intentar resolver el misterio. Han encontrado ese pequeño patrón. Pero esperar, porque lo más fuerte de este asunto aún no os lo he contado. Y esto es así porque el equipo de investigación de este estudio está observando Sagitario A estrella durante las 24 horas seguidas del día. No paran de recibir datos, no paran de escuchar y reducir todo ese ruido entre los datos que impide ver de forma más clara detalles precisos de estos destellos. Y en eso, y aquí viene lo que os decía, parece que han encontrado un patrón, porque se preguntaban si esto era natural o si existe un patrón que podría ser también natural, ojo, o la segunda cuestión, un patrón artificial. Si existe un patrón, podríamos plantear la hipótesis de que una civilización extraterrestre ultra avanzada podría estar utilizando el centro de nuestra galaxia, que sería lo más grande y llamativo de la galaxia, como un faro para amplificar la señal, un faro cósmico gigantesco para advertir quizás a millones de civilizaciones inteligentes o con un avance tecnológico como el nuestro capaz de observar, para advertir sobre algo. Claro, si esto es así, ¿por qué una civilización extraterrestre querría llamar tanto la atención utilizando como un faro el agujero negro supermasivo del centro? Pues aquí entrarían teorías como la del bosque oscuro, de Cixin Liu, que lo conocéis mucho por quizás la trilogía de los tres cuerpos. En el segundo libro plantean la teoría del bosque oscuro, y es una teoría que explica que marcar la posición en el universo a lo loco, de forma exagerada, implica la destrucción de la civilización inteligente del lugar. ¿Por qué? Pues porque el universo es un bosque oscuro, y cuando llamas la atención, una civilización muchísimo más avanzada puede acabar contigo, con tus recursos. Es como marcar la posición en la niebla. Atraes todo el que ve esa luz. Pero ¿qué sentido tendría, no? Ya que el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia pues sería una especie de aviso o advertir de un peligro. ¿Y cuál sería ese peligro? Pues es otra de las hipótesis. Ya os digo que aquí estamos especulando en esta parte final del vídeo. La ciencia se va a quedar en la parte más plausible. Hay un patrón, ese patrón supuestamente o seguramente será natural, y hasta que sigan investigando pues no descubrirán cuál es ese misterio. Pero la otra hipótesis que muchos científicos barajan y no dicen por temor a represalias, a tener pues algún despido o a que incluso se burlen de ellos, también existe. Quizás más bajo en la lista de hipótesis, pero existe. Hay muchas cosas extrañas que, bueno, hemos visto a lo largo de la historia en el universo. ¿Recordáis a Kik 8462852
como la estrella de Tabi, como una estrella que se atenúa su luz porque parece ser que una esfera de Dyson podría estar absorbiendo la energía y utilizada para una civilización inteligente, se barajó fuertemente la posibilidad. Y hoy por hoy parece que le dieron una explicación sencilla, pero no están del todo seguros otros científicos. O incluso el caso de Oumuamua, un asteroide interestelar que empezó a acelerar de forma imposible y las investigaciones descartaron gases emitidos por el interior de este asteroide o algún tipo de anomalía natural por propulsión. Parecía una sonda de una civilización. Con esto os quiero decir que todo lo raro que llama la atención tiene una pequeña posibilidad de que existe una inteligencia detrás de ello. Hay que estar muy atentos a este tipo de noticias. Dicho esto, amigos, y antes de acabar, os debo informar de que hay mucha gente que aún no sabe que hace unos meses abrí un canal nuevo llamado Gran Misterio Podcast. Un canal donde tenemos ahí muchas entrevistas interesantes, pero tan solo hemos llegado a 60.000 suscripciones. Por lo que yo concluyo en que hay muchas personas que aún no se han enterado de que allí estamos subiendo contenido todas las semanas y, bueno, darle una oportunidad porque considero que algunas, más que otras, entrevistas son interesantes. Y, bueno, podéis dejar un comentario y apoyar este proyecto para que continuemos con él. Con esto dicho, ahora sí, amigos, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.